Buenas tardes con todas y todos. Vamos a grabar esta clase sobre el tema sociedad y educación. Estamos ya en la unidad 2 y estamos hablando sobre la unidad 2, la escuela, la familia y la comunidad. Sociedad y educación. Vamos a ver entonces las relaciones que existen entre estos dos elementos. Y al principio quiero compartirles esta idea de que la estructura y funcionamiento de la sociedad determina a la educación. Ese es un principio que lo considero muy importante que lo tomen en cuenta para hacer el análisis de este tema. Bien, ¿cómo enfocamos nosotros en esta unidad el tema de la sociedad y en relación al fenómeno o al proceso educativo? Bien, de acuerdo a ciertas corrientes de pensamiento teóricos, entonces tenemos 4 enfoques que se han presentado en este tema. Un enfoque estructuralista, funcionalista, un enfoque idealista, un enfoque psicosocial y un enfoque multifactorial. Veamos el primer enfoque, estructuralista, funcionalista. Esta es una corriente de pensamiento que tiene a los principales autores de origen europeo y establece que la educación está condicionada por la sociedad, Entonces, ahí existen relaciones con algunos conceptos teóricos de la sociedad, como por ejemplo las clases sociales. Entonces, dependiendo del nivel de la clase social, tenemos entonces una incidencia sobre la educación. También tenemos aspectos como por ejemplo los modos de producción predominantes. Entonces, los modos de producción, tenemos entonces modos primarios, modos secundarios o modos terciarios de producción de acuerdo al desarrollo de la sociedad. De acuerdo también a situaciones y tendencias históricas, vamos evolucionando en las sociedades y siempre hay las llamadas revoluciones, como la revolución industrial, la revolución tecnológica. Entonces, de acuerdo a eso vamos nosotros analizando a la educación. Estructuras de grupos, distribución de poder, porque también tiene que ver mucho con la política, y grupos de referencia también influyen en la sociedad cuando hablamos actualmente de las minorías o de los grupos LGBTI y otros tipos de agrupaciones en la sociedad que influyen mucho sobre aspectos educativos. Bien, autores mencionados del origen europeo como Marx, Dewey, Mannheim, Durkheim, todos ellos concuerdan que el condicionamiento social de la educación privilegia a las clases superiores y medias y perjudica a las clases bajas. El segundo enfoque que analiza el tema es el enfoque idealista. Este dice que son las ideas y la educación las que determinan las relaciones de la sociedad, es decir, el hombre, ser autónomo, con voluntad independiente, creatividad, pensamiento crítico, influye con sus ideas para determinar qué tipo de sociedad es la que nosotros necesitamos.
Esta, en cambio, está débilmente sustentada y apoyada, no tiene algunas evidencias muy realistas, pero es un punto opuesto al análisis estructuralista anterior. Un tercer enfoque es el enfoque psicosocial, porque estamos hablando de la psicología como un campo de estudio en donde el individuo, al desarrollarse de manera intelectual, cognitiva, él tiene su motivación y en base a esa motivación se establecen las relaciones entre individuo, educación y sociedad. Este pensamiento está realmente afirmado por la escuela norteamericana. El cuarto y último enfoque que presenta el tema de estudio es el enfoque multifactorial. Aquí entonces tenemos la combinación de todos esos factores que hablábamos en los tres enfoques anteriores, que de alguna u otra manera influyen como variables independientes en la relación entre lo que es la sociedad y lo que es el sector educativo. Entonces, todos estos factores que ya mencionamos, la estructura social, los grupos de poder, los grupos de referencia, también los suprasistemas culturales y subculturas, los motivadores de los individuos, los motivadores de los maestros, de los alumnos. Entonces, todos esos son variables que afectan el desarrollo de la educación. Afectan como componentes del marco social, afectan a la educación, son variables. Bien, el segundo tema que estábamos analizando aquí en este análisis de la sociedad y la educación, entre la relación entre sociedad y educación, es caracterizar la sociedad, qué tipo de sociedad es la que nosotros tenemos. Entonces, aquí hay un desarrollo de un enfoque de analizar a la sociedad de una manera teórica, categorizándola en dos grupos, en una sociedad estática y en una sociedad dinámica. Esto es referente solamente al pensamiento de este autor. Vamos a analizar qué propone este autor. Como sociedad estática, ¿cuál es la característica de esta sociedad? Es una población constante, no muy variable, no muy numerosa y que tiene escasa movilidad social. La estructura y jerarquías sociales son estables, se permanecen en el tiempo, no se cambian y predominan los grupos sociales primarios como son la familia, el clan y la comunidad o la comuna. Por otro lado, las élites reciben un reconocimiento mayor, o sea, tienen alto prestigio. Y se tornan situaciones sociales comprensibles. Por otro lado, hay un alto control social. O sea, esta estructura manifiesta eso. En la sociedad estática, el aspecto cultural se destaca por lo siguiente. Es una cultura cerrada, uniforme, que no acepta influjos externos. Las normas y los valores tienen una validez indiscutida. Las costumbres, los cultos, las tradiciones y convenciones poseen un alto nivel de compromiso. Hay una alta participación en eventos comunitarios y fiestas, el cual es obligatorio. Las creencias, las convenciones y reglas, ideas y concepciones colectivas no admiten discusión. Todo viene
del centro o de la jerarquía hacia abajo. Las herramientas y técnicas apenas sufren modificaciones, no hay un cambio, desarrollo o evolución técnica o industrial. Las fuerzas que impulsan a la sociedad estática son, por un lado, estas fuerzas contradictorias, la tradición debido a costumbres ancestrales, es decir, todo lo heredado culturalmente, y los modelos y creencias religiosas. Estos son los dos impulsores de esta sociedad estática. En este sentido podemos hablar del hombre tradicional, como aquel que sustenta su voluntad en la comunidad y no es capaz de pensar y actuar independientemente de lo que dicta su ancestralidad y patrimonio. Es incapaz de comprender otras culturas, no hay lugar para la tolerancia como reconocimiento de la diversidad ni de la justicia ajena a la de la comunidad. Ejemplos de estas culturas estáticas podemos tener en la sociedad actual. En el lado derecho de la imagen vemos en los Estados Unidos, en el sector de Pensilvania, existe una comunidad que se llama la comunidad Amish, que es una cultura tradicional estática. Y del lado izquierdo vemos los aborígenes o las culturas autóctonas de nuestra América, en donde realmente se mantiene esta sociedad estática. La segunda característica de la sociedad, de acuerdo a este autor, es la denominada sociedad dinámica. Y los rasgos principales que la caracterizan son los siguientes: alto grado de movilidad social, tanto en términos de jerarquía como de posición geográfica; alto grado de división, diferenciación y especialización del trabajo; separación del lugar del trabajo de la residencia; acelerado cambio social generado por el avance tecnológico; pluralidad de cosmovisiones e ideologías; tendencia a la nivelación de los estratos sociales; sociedad abierta; predominio de grupos secundarios o minorías; anonimato; control social relativamente débil; desemotivización y objetivación de las relaciones humanas; industrialización, burocratización, urbanización y masificación. Es decir, esto es la característica de la sociedad que prácticamente en la cual nosotros estamos inmersos. Es una sociedad dinámica. Desde el punto de vista cultural, la sociedad dinámica se caracteriza por una aculturización y una transculturización pérdida de valores, normas y orientaciones, relación consenso versus conflicto, la opinión reemplaza las convicciones. Hablamos de prosumidores de contenidos, valores y creencias. Este término prosumidores es un término acuñado por los medios, donde decimos nosotros que somos productores y a la vez consumidores de contenidos. Ahora, en nuestra situación actual, con el uso de las redes sociales, nosotros producimos contenidos y a la vez consumimos contenido. La fuerza determinante de esta sociedad, lo que impulsa esta sociedad dinámica o lo que la hace dinámica, son la comunicación en forma de opinión. Aquí vamos a discutir en términos de el lenguaje. El lenguaje es parte importante de la sociedad, de la cultura de una sociedad. Entonces, la comunicación como parte del lenguaje es uno de los elementos que mueve a estas sociedades, impulsa a estas sociedades. Y por otro lado, son las necesidades básicas, medianas o necesidades intrínsecas o necesidades artificiales también, si se puede decir, del ser humano.
Entonces, como un enfoque de la sociedad dinámica, podemos ver que nosotros en esta sociedad dinámica tenemos una maquinaria, el hombre se ha convertido en parte de esa maquinaria y el hombre está inmiscuido en esta sociedad que se caracteriza por ser una sociedad de muchos cambios, de muchas contradicciones, de avances por un lado, de desigualdades por otro lado, y de un trajinar que nos hace caer en el estrés, ¿no? Como en esta figura donde vemos a una persona en un cargo burocrático, donde pasa la vida, pasa toda su vida metido en procesos de trabajos que no hacen más que alterar su condición íntima de ser humano y volverlo una maquinaria o una ficha más de este juego de poder dentro de la sociedad. Y por otro lado, una característica es que todos opinamos y todos los consideramos ser poseedores de la verdad. Entonces la opinión trasciende a la realidad, a la realidad de, de la sociedad. Conclusiones. Bueno, tengo algunos puntos que quiero que ustedes los discutan en el foro, en la clase y en su resumen también, en el resumen que tienen que hacer de la tarea 1 y 2. En el tema sociedad y educación, este autor establece a partir de un análisis de la sociedad, a partir del análisis de la sociedad, hace el análisis de la educación. Entonces, en primer lugar, enfoca 4 aspectos que son de importancia, ¿no? El estructuralismo, la psicología, y por otro lado el enfoque complejo también, ¿no es cierto? La corriente europea se centra mucho en el estructuralismo funcionalista y la corriente norteamericana en la corriente idealista y psicológica. Pero la corriente multifactorial es la última de ellas, es la que las contiene a todas. Por otro lado, el autor hace una reducción teórica a dos categorías, sociedad estática y sociedad dinámica. Con lo cual yo un parte no concuerdo del todo, a pesar de que sí existen matices de sociedades estáticas en el mundo actual, pero toda sociedad es dinámica. Toda sociedad es dinámica, como ya vamos a ver. En resumen, se podría decir que la sociedad estática es determinística, o sea, no tiene nada de expectativa, es no holística, es cerrada y propensa a desaparecer por el alto grado de incertidumbre y complejidad del mundo en que vivimos. Esta es una opinión propia mía. Por otro lado, es un contrasentido o un eufemismo hablar de sociedad dinámica, porque toda sociedad es dinámica, por ende, toda sociedad evoluciona. Si el universo como universo está en constante cambio a medida que la entropía aumenta del universo, la sociedad, ¿por qué no va a cambiar? También es parte de ese universo. En cuanto al factor educativo, en la sociedad estática hay coincidencia plena entre la educación intencional y la funcional, es decir, está adscrita la educación a lo que lidere esa sociedad, a lo que establezca como valores esa sociedad. Entonces va direccionada, va intencional y es funcional a esa sociedad. Lo único que vale en esta sociedad estática es la tradición y donde los objetivos de la educación están dados por los ideales y las intenciones del grupo, sobre la reflexión alrededor de la finalidad, los medios y los métodos del proceso formativo. Es decir, es una sociedad cerrada y por lo tanto la educación está dentro de esa esfera de condicionamientos centralizados y no abiertos, ¿no? Y por otro lado, la velocidad de los cambios que impone la sociedad dinámica
hacen que el factor educativo evolucione concomitantemente hacia la modernización, la automatización y la especialización. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque realmente existen modelos educativos que ya prácticamente están siendo cuestionados, como es el modelo tradicional de educación, el modelo intraáulico, y se están viendo ahora la educación en términos de más autonomía o mayor desarrollo del pensamiento del alumno, el alumno como centro, menos basado en el contenido y más basado en las capacidades de los alumnos, en la autonomía de los alumnos, ¿ya? Entonces, pero esa modernización, esa automatización y esa especialización es lo que trastoca todos los modelos educativos que tenemos en la actualidad. Bueno, y por otro lado, la identidad propia, la autocrítica y las conductas están yendo o están caminando al vaivén de las percepciones y opiniones de los suprapoderes, porque habíamos hablado de que en la sociedad existen el control, el control por el poder, la parte dominante, la parte política, ¿no es cierto? Y que son los medios de comunicación los que están eh, de alguna manera manipulando o están dirigiendo a, a, las, a los pensamientos y al desarrollo de las conductas de, de los individuos y por ende de la educación. Entonces, los medios de comunicación masivos y actualmente los hipermedios, ya no hablamos de solamente de los medios como prensa, televisión y radio, que son los medios masivos tradicionales, sino que ya tenemos ahora prácticamente los medios virtuales. Entonces, las redes virtuales o la sociedad del internet, de la conectividad. Entonces, esos medios están también enmascarando la realidad a la conveniencia de los dueños o de las intenciones de los dueños de los mismos medios. No hablamos ya no de opinión pública, sino más bien de opinión publicada. Entonces, con estas reflexiones yo quiero que ustedes compartan en los foros virtuales que se van a dar y también en las tareas, los talleres que están establecidos para esta parte de la unidad 1 y de la unidad 2. Finalmente, todo este desarrollo de esta charla está dado por el texto que ofreció la docente Soy Arroyo en la plataforma. Entonces hablamos de Hombre, Sociedad y Educación del autor Kohler Utah del año 2000. Muchas gracias y terminamos esta presentación.